Darío García, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues como siempre, un placer hablar con vosotros, en este caso contigo, Darío. Así para comenzar, para ir abriendo boca, hoy hemos conocido el IPC de Reino Unido, también conoceremos la producción industrial de la eurozona y de Estados Unidos. No sé si puedes hacernos una valoración del contexto de la jornada. Pues realmente ya la jornada ha empezado relativamente intensa con la publicación de los pedidos de maquinaria de Japón. Esos pedidos que han sido mucho menores de los que se esperaban, de ese crecimiento del 3% estimado al 0,9% finalmente publicado, donde pues hemos visto a la divisa nipona, que debería, en función de esa publicación, haber retrocedido en los mercados. Parece que el sentimiento general sigue dando cierta fortaleza a esta divisa refugio, que es la que más sube durante la sesión de hoy junto con la libra esterlina, y que ha hecho que veamos un pequeño freno en el índice japonés. Ya en Europa, como bien decías y bien apuntabas, el dato de IPC del Reino Unido ha sido peor de lo que se esperaba, y esto pone un poco en alerta a los mercados, porque como la semana que viene el Banco del Reino Unido, el Banco Central del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, va a dar a conocer su política monetaria, pues parece que podríamos ver, al igual que ha pasado con el Banco de Australia, con una publicación similar, ponerle fecha de inicio y de fin al programa de reducción de la política monetaria. Puede que veamos, dado que son miembros del mismo entorno político de la Commonwealth, pues puede que veamos algún movimiento similar por parte del Banco de Inglaterra. En ese contexto, vemos hoy a los mercados con signo mixto, muy indecisos después de la volatilidad que ha habido durante este inicio de semana, y ya a mitad de semana y mitad del mes de septiembre, con vistas al cierre del trimestre y de cara al viernes con ese vencimiento de los futuros y de las opciones financieras, pues puede que veamos cierta volatilidad de cara al cierre de la semana. Te quería preguntar también, ya que hablabas de Asia, de esas ventas minoristas de China, se sitúan en el 2,5%, fuerte descenso respecto al 8,5% de julio. ¿Qué conclusiones sacamos y cómo valoramos este dato? Pues en este caso a China, en cuanto a lo que ciclo económico se refiere, está varios pasos por delante de lo que está sucediendo en la Europa occidental y en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Por lo tanto, lo que ya estimamos que pueda suceder, que es una deflación, es decir, un estancamiento económico junto con una caída de los precios, más o menos podemos estar descontando esa situación en el caso de China. En primer lugar, vemos cómo las ventas minoristas han caído con fuerza en un mes en el que deberían incluso haberse incrementado desde el 7,2% que se estimaba hasta el 2,5% finalmente publicado. China además está en un proceso restrictivo respecto a la economía y al comercio internacional, está abogando por fortalecer su economía, y fruto de eso estamos viendo esos pequeños retrocesos, relativos retrocesos en las bolsas asiáticas, concretamente las chinas, también fruto de las negociaciones tensas que está labrando Xi Jinping con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, de cara a afrontar una de las opciones que se están barajando, y es que los problemas de transparencia de las compañías chinas que tienen su listing, o como se conoce en bolsa, su ADR, cotizando en Estados Unidos, pues puede que pongan en tensión la posibilidad de que incluso se puedan deslistar de los mercados norteamericanos, que pudiera perjudicar lógicamente al sector tecnológico de China en este caso. Y volviéndonos aquí a España, Darío, esta mañana muy tempranito hemos tenido esos resultados de Inditex, 1.232 millones en el primer semestre y un segundo trimestre récord. ¿Qué valoración haces de estos resultados recién publicados y cómo lo está haciendo ahora la compañía en nuestro selectivo? Pues Inditex sigue labrando su camino tal y como lo ha hecho antes de la pandemia. Hay que recordar que su primer trimestre con pérdidas de la historia fue durante este proceso del coronavirus, y ahora dentro de la normalidad, sabiendo que en primer lugar las restricciones ya no afectan tanto como sucedió a mediados del año pasado, donde todos los comercios estaban cerrados. Entonces debemos considerar que las ventas a través de Internet
online a través de Inditex, se han mantenido con un proceso, un porcentaje de crecimiento que se está manteniendo a priori estable, pero también con la recuperación de las ventas a través de las tiendas minoristas, ya sean a pie de calle o en grandes superficies comerciales. Por lo tanto, debíamos pensar que estos resultados de Inditex estarían como mínimo alineados con las estimaciones del mercado, y dado que hemos visto esa publicación de resultados récord en este cierre del trimestre para la compañía de Amancio Ortega, esta progresión debería mantenerse de ahora en adelante, manteniendo un contexto donde, al menos en lo que a los comercios minoristas se refiere y que afecta directamente a las tiendas físicas de Inditex, deberíamos ver una cierta reducción de la incertidumbre y una perspectiva positiva respecto a los próximos niveles de ingresos, de facturación y, por supuesto, de beneficios de ahora en adelante. Imposible no fijarse en las eléctricas o no pensar en ellas, en las compañías generadoras de energía, después de esas medidas que se aprobaban ayer. Ahora Teresa Rivera ha dicho que se va a reunir con ellas para analizar esas medidas que ya han sido aprobadas. No sé si ya ha tenido algún efecto esas palabras o si crees que lo tendrá estas futuras, no sé si decir negociaciones, porque claro, esas medidas ya se han aprobado, pero entiendo que podrán cambiarse o en cualquier caso perfilarse un poco más. En este caso hay que recordar que un Real Decreto es una medida unilateral propuesta y aprobada por el Gobierno, por lo tanto ahí no hay margen de negociación. Otra cosa es que una vez mantenido o establecido este escenario, sí que puede haber negociaciones de ahora en adelante, pero en otros aspectos. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio ya esa búsqueda de recuperar los 2.600 millones de beneficios extraordinarios de las eléctricas ya es un hecho, es una realidad. Ahora habrá que ver qué negociaciones adicionales pueden buscar las eléctricas de cara a las presiones después de la aprobación que pues indicaron que podrían llegar a parar la producción eléctrica a través de las nucleares y que podría poner en jaque precisamente el suministro, sobre todo compañías que, siendo de carácter estratégico, también están generando unos beneficios extraordinarios fruto de su propia actividad y fruto del cómputo de unos gastos en cuanto al consumo y generación de gas natural y de combustibles fósiles o a través de ciclo combinado, que al no ser un gasto real sino un gasto contable, de ahí vienen esos beneficios extraordinarios. Por lo tanto, este es el punto de partida, este Real Decreto es un punto de partida para que podamos ver un punto de confluencia o un punto en común para intentar resolver un problema muy grave que afecta tanto a los consumidores que no son accionistas de Endesa, por ejemplo, o de Iberdrola, como a aquellos que, además de ser consumidores, son accionistas. Por lo tanto, ahí hay un doble golpe de efecto para aquellos minoristas, consumidores, que se van a ver afectados por ahora y vamos a seguir viéndonos afectados por el incremento del precio del megavatio hora, sino además como aquellos que sean accionistas de estas compañías que puedan ver retroceder su cotización precisamente por la previsión o la expectativa de unos menores beneficios para los próximos trimestres. Pues muchísimas gracias, como siempre, Darío García, por ese análisis, por acompañarnos y arrojarnos un poco de luz y nunca mejor dicho sobre lo que está sucediendo con las eléctricas. Gracias. Muy buenos días a vosotros. Un saludo.